Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que está dirigida a la audiencia que gentilmente sigue la nueva TV universitaria y que intenta fundamentalmente transmitir criterios de gente experta sobre problemas prevalentes en el país. Hoy no va a ser una excepción. Hemos de tener un invitado muy especial, el doctor Yuri Pérez Ríos, quien es, además de ginecobstetra y profesor de nuestra facultad, director del Hospital de la Mujer. Con él hemos de abordar un tema sumamente importante, el de la preeclampsia y eclampsia dentro de los síndromes que afectan a la mujer durante su embarazo. De hecho, enseguida tendré el placer de saludar y presentar al doctor Yuri Pérez Rúa. Antes de entrar de lleno en nuestro programa, permítanme aprovechar 2 minutos para hacer alguna reflexión. Infortunadamente, este momento el cuerpo médico atraviesa un conflicto que debe ser resuelto mediante el diálogo con las autoridades de gobierno. No es un buen signo, no es una buena idea y mucho menos la forma en la que cuando se pretenden referirse al circunstancial adversario o circunstancial interlocutor se utilicen epítetos, adjetivos, calificativos que no dicen nada de quién se refiere de esta manera del otro. Creemos que somos médicos, nos merecemos todo respeto y si se habla de instituciones colegiadas con más razón. Pueden no ser buenos en la profesión, a lo mejor alguno nunca ejerció la profesión, pero esto no es un motivo para que el respeto no se guarde en el inicio, durante y después de iniciar el tratamiento de cualquier conflicto. Por eso, creemos que está en manos de los actores resolver este problema. Creo que dialogando se puede lograr aquello. De esta manera, todos esperamos definitivamente que las cosas vuelvan a la normalidad, pero también les pedimos especialmente a las autoridades que pongan pues de su parte, que definitivamente busquen los espacios para resolver los problemas. De hecho, este tema no le hace bien a nadie, menos a los actores en conflicto. Bien, dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la Facultad de Medicina, a través de su cátedra de Cirugía 1, ha logrado desarrollar trabajos de simulación que fueron iniciados, creados por los propios estudiantes. La Oficina de Educación Médica también apoyó esta iniciativa y les sugiero que vayamos a ver la nota. Una de las actividades que se honra en apoyar la Oficina de Educación Médica porque se encuentra dentro de sus líneas de acción. En realidad es presentar un trabajo que lo ha realizado la Cátedra de Cirugía 1, que dirige el doctor Ramiro Pinilla, y que tiene la característica que es un proyecto innovador, absolutamente innovador, por muchas razones. La actual cirugía depende mucho de la tecnología y por eso es que se habla ahora de cirugía endoscópica, de cirugía videoasistida, que en realidad consiste en realizar procedimientos quirúrgicos al interior, por ejemplo, de cavidades y manipulando instrumental que
es visto en todo su procedimiento a través del video. Lo innovador es que el doctor Pinilla y el equipo de estudiantes han podido realizar estas prácticas que se consideran de simulación. Lo han hecho de manera prácticamente artesanal. Ellos mismos han construido sus instrumentos utilizando elementos que no son precisamente instrumentos específicos para este tipo de cirugías, sino más bien han utilizado instrumentos artesanales que los han construido ellos con diferentes materiales o aprovechando de los existentes y adaptando existentes. Entonces realmente es algo extraordinario para mostrar cómo cuando existe voluntad, cuando se pretende mejorar la calidad de formación de los estudiantes, ni siquiera interesa tener muchos medios, sino expresamente saber lo que se quiere lograr y tener claridad en lo que se quiere brindar al estudiante. Estamos la tarde de hoy concluyendo un proyecto de trabajo con los alumnos del tercer año y de la Cátedra de Cirugía 1, Técnica Quirúrgica, con quienes hemos desarrollado un programa de adiestramiento en cirugía video asistida mediante la construcción de simuladores totalmente caseros que les permite a ellos tener la vivencia exacta de la cirugía video asistida que hoy en día está desarrollada en todas partes del mundo, ¿no? El primer modelo es un modelo artesanal que está compuesto por un maniquí y una tablet que nos permite recoger la imagen en tiempo real para adiestrar al alumno a acostumbrarse a trabajar con la pérdida de una de las dimensiones. Esto quiere decir que en ese modelo ellos trabajan sin tener en cuenta la profundidad. Consiste en adiestrar la mano derecha y la mano izquierda, en recoger cuentas en un reservorio para que puedan empezar a tener el contacto y el desarrollo de la forma de trabajar con las pinzas laparoscópicas. En este otro modelo trabajamos igual con materiales no biológicos. Acá los compañeros aprenden a hacer sutura, aprenden a colocar puntos equidistantes, puntos simétricos, y lo que es un poco más difícil es aprenden a desarrollar nudos quirúrgicos, ¿no? En esos otros dos modelos ya trabajamos con material biológico, es intestino de cerdo, en el cual los alumnos empiezan a desarrollar sutura intestinal. En este caso están haciendo una sutura intestinal a puntos separados, ya teniendo la vivencia del manejo del material biológico. Y por último el trainer más completo, que nos permite hacer una anastomosis en tejido también biológico, una anastomosis de intestino. Lo que realizamos acá es en la Cátedra de Cirugía, y nosotros estamos realizando lo que es la simulación de la cirugía laparoscópica. En esta cirugía vamos a efectuar lo que es la anastomosis de un intestino de cerdo. Como habrán visto, nosotros realizamos esta práctica a través de lo que es unas pinzas, como ser el portaagujas, y una pinza que nos ayuda también a hacer los nudos. Así es, la caja que pueden ver acá, hemos realizado gracias al apoyo del doctor, que nos ha colaborado con un modelo, y este modelo nos ha ayudado para practicar y hacer una simulación de abdomen. Bueno, para la caja hemos utilizado lo que es madera y hemos hecho realizarlo por un carpintero con el modelo que nos prestó el doctor, y también gracias a la ayuda de los compañeros, de los alumnos, hemos obtenido dos televisores donde proyectamos la cirugía laparoscópica. Y ahora nosotros en la práctica nosotros hemos practicado en sí 5 meses. Mi grupo ha practicado plenamente 5 meses, cada sábado y en las mañanas. Bueno, como estudiante podemos ver que esto nos ayuda a elaborar la práctica manual, la práctica quirúrgica a futuros. Por mi caso, yo quisiera ser cirujana, y esto me ayuda mucho para practicar, para mejorar, para tener más capacidad. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo en la Facultad de Medicina se está organizando un concurso de fotografía a la que pueden acceder docentes, administrativos y estudiantes. Naturalmente, el motivo
fundamental de este concurso es motivar a todo el personal de salud para lograr una atención esperanzadora, de calidad, eficiente para con nuestros pacientes. Veamos la nota. Nosotros tenemos previsto estimular todo programa que contribuya a que la formación de nuestros profesionales sea cada vez más humana. Es por eso que nos complace hacer conocer a la comunidad facultativa que estamos emitiendo una convocatoria a un concurso de fotografía con temáticas de salud, particularmente y en específico, que permita graficar lo que ocurre en la atención al paciente, en la relación médico-paciente, en la calidad de atención que dan nuestros profesionales a los que están en busca de su salud. Este concurso está abierto para docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la Facultad de Medicina y existe una convocatoria en la que están bien establecidos los requisitos y las condiciones para participar. Asimismo, anunciamos que pretendemos que el estímulo sea lo suficientemente importante como para que los miembros de nuestra comunidad facultativa se estimulen para participar. Están establecidos 3 premios. El primer premio por 3.500 bolivianos, el segundo premio 2.000 bolivianos y el tercer premio 1.000 bolivianos. Todos los participantes serán certificados, pero además también existirán certificados y menciones honrosas para quienes participen. En realidad los requisitos no son altamente complejos y están bien establecidos en la convocatoria a la que pueden acceder en el sitio de la facultad y también ha estado difundida por las redes sociales, de manera que ojalá la participación sea verdaderamente importante de nuestros, repito, estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. La participación es absolutamente gratuita. Contamos con el apoyo naturalmente de autoridades de la facultad y también hemos compartido el auspicio con un laboratorio, el laboratorio Bagó, que es el auspiciador de este evento que pretende constituirse en un evento que se replique cada año en nuestra facultad. La fotografía puede estar tomada con un celular, puede estar tomada con una máquina estándar. Lo único que se recomienda es que no se utilice ninguno de los programas o procedimientos para modificar las tomas, de manera que sean auténticas, que es el único requisito. Y cada persona, cada concursante podrá presentar hasta 2 fotografías. Reitero, los requisitos están bien establecidos en la convocatoria y estimamos poder ya haber seleccionado a los ganadores y hacer la premiación a principios del mes de diciembre. Estimados amigos, ahora permítanme ir, por favor, a un primer corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Oficina de Educación Médica y Calidad. Amigo estudiante y colega docente de la Facultad de Medicina, te invitamos a incorporarte a esta nueva unidad creada para contribuir a la mejora de la calidad de nuestros egresados. Podrás hacer realidad de manera libre e irrestricta cualquier iniciativa o proyecto en áreas de investigación educativa sobre rendimiento estudiantil, desempeño docente, sistema de evaluación, calidad de vida institucional, tutoría de estudiantes y docentes a estudiantes con bajo rendimiento. Atención al estudiante extranjero. Participación en proyectos académicos innovadores, programas de información humanística y relaciones interpersonales, programas de capacitación complementaria, programas
de arte y cultura. Ven a hacer con nosotros lo que más te guste. Oficina de Educación Médica y Calidad. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado, cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Yuri Pérez Rúa. Les había enterado que el doctor Pérez es ginecobstetra, hoy es director del Hospital de la Mujer y es profesor titular de la Facultad de Medicina. Con él hemos de tener el placer de hablar sobre un tema trascendental, como es el de la preeclampsia y eclampsia, pero antes de entrar en ello, permítanme presentarles y saludar al doctor Yuri Pérez. Doctor Pérez, qué placer, gracias por estar con nosotros este día. Doctor Mendoza, para mí más bien es un placer el volver a su programa. Veo que con mucho éxito además ha ido el programa y pues un gusto volver a poder intercambiar con usted algunos conocimientos que nos pueden ayudar para las personas y sus televidentes que tiene el programa. Muchas gracias. Amigos, le pedimos al doctor Yuri Pérez que hablemos de la preeclampsia y eclampsia, un tema muy controvertido, muy complicado desde luego de abordar, ¿no? Pero definitivamente muy necesario también. Nosotros, a los alumnos, a la gente, intentamos enseñarles que a lo largo de un embarazo pueden presentarse intercurrencias. Cualquier embarazo puede tener, por ejemplo, para citar algunas, la rotura de las membranas coriomnióticas. Es decir, el feto que vive en un medio líquido puede perder este medio líquido si se rompen las membranas que contienen. Esto es muy serio porque rotas las membranas en pocas horas, la cavidad se infecta y lo afecta al feto y luego puede afectar a la madre. Otro signo que les recomendamos que las señoras aprendan es el de la hemorragia. Una hemorragia cuando se presenta definitivamente está significando que hay un problema muy serio en la paciente y hay que precisar el diagnóstico para, en consecuencia, hacer el manejo correspondiente. Hay unas hemorragias que nos obligan a interrumpir inmediatamente el embarazo y otras que nos permiten perseguir, ojalá, llevar el embarazo hasta el final. Y otra, entre otras, reitero, es aquella pacientita que puede presentar hinchazón, edemas, puede subírsele la presión, puede tener falla del riñón, pero no solamente riñón, sino afectación de todos los órganos. Y es que nos estamos refiriendo a un gran síndrome que se llama síndrome hipertensivo del embarazo, donde está seguramente como principal entidad la preeclampsia y la eclampsia. Dicho esto, doctor Yuri Pérez, estos procesos hipertensivos que se presenten en la mujer, ¿con qué frecuencia más o menos afectarán acá a las mujeres en Bolivia? Gracias, doctor. El problema de la preeclampsia en especial es un problema ya de salud pública. Se dice que entre las 3 principales causas, como usted indicó, están la hemorragia, la hipertensión y la infección en el embarazo. Y se ha visto con gran sorpresa, por ejemplo, en estos últimos años, en el Hospital de la Mujer, que ha empezado a subir mucho más la incidencia de la hipertensión en la mortalidad materna. Es decir, son causas de mortalidad que están afectando a nuestro país y a nuestra comunidad por
una enfermedad, una patología muy común conocida como preeclampsia, porque cuando usted dice síndrome de hipertensivo en el embarazo, evidentemente hay que identificarla como la causa principal, la preeclampsia. Correcto. Doctor Yuri, para entrar en contexto, ¿qué es la preeclampsia y qué es la eclampsia? Es muy apasionante el tema que se va a tocar para los médicos, para la comunidad es importante. Había una pregunta que nos hizo un invitado americano que vino acá y nos explicaba en un momento con una pregunta que yo también en algún momento la pensé. Decía, a ver, ¿cuál es la importancia de que se eleve la presión arterial en una mujer, que se eleve, tenga una hipertensión y que haga una preeclampsia la mujer? En esto explicábamos que la elevación de la presión arterial es un signo, es decir, cuando usted toma un signo vital que es la presión arterial, se eleva y eso se denomina hipertensión arterial. Correcto. Pero cuando una persona presenta un síndrome, un cuadro que afecta a todo el sistema, a todos los órganos, pulmones, riñones, corazón, cerebro, hígado, etc., estamos hablando de un síndrome sistémico por una patología vascular periférica que afecta a todo el sistema y que esa sí es la complicación que nos debe preocupar. A esto se le denomina preeclampsia. Entonces, ¿qué era lo importante? Si bien aparece como un primer signo la elevación de la presión, que es lo que nos va a guiar a esta patología, lo que nos debe preocupar es la preeclampsia que una mujer embarazada pueda adquirir. Esto entonces quiere decir, doctor Yuri, que una mujer que está en estado de gestación puede elevar su presión, simple y llanamente. Puede también iniciar su embarazo con una presión previamente establecida. O puede, en el embarazo, tener todo este complejo signo sintomatológico que afecta a todos sus órganos y esto es lo que denominamos como preeclampsia. ¿Estamos bien? Estamos muy bien. Normalmente en las patologías se clasifican y en la preeclampsia siempre se han modificado las clasificaciones. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En una de las últimas era interesante lo que planteaba una clasificación. Se decía, una clasificación es toda mujer que tenga la presión arterial o se encuentre en una mujer la presión arterial por encima de 140, 90 y que no tenga ningún otro signo, se la va a catalogar como hipertensión gestacional. Esto quiere decir que la mujer está absolutamente tranquila, no tiene ningún síntoma, pero lo único que se ha detectado es la presión arterial elevada. 2. Hay otras mujeres que presentan ya signos, además de la elevación de la presión, que presentan signos ya sea a cualquier nivel de su sistema o de todos los sistemas. Por ejemplo, alteraciones renales, alteraciones hepáticas, alteraciones cerebrales, etcétera, que se manifiestan como denominados signos de vasoespasmo. Además, síntomas como cefaleas, náuseas, vómitos, edemas, proteinuria, y a estas circunstancias se las clasifica como preeclampsia, que pueden ser una preeclampsia leve, una preeclampsia severa y puede llegar incluso a convulsionar, a lo que se denomina eclampsia, o entrar en un estado de coma a la cual se llama, en algún tiempo se la llamaba eclampsia comatosa. Esa es una segunda clasificación. Hay un tercer grupo de mujeres que son aquellas mujeres que son hipertensas crónicas, es decir, siempre han tenido hipertensión y en algún momento se embarazan, pero siendo originalmente hipertensas anterior al embarazo. A ellas se las denomina hipertensas crónicas. Y un cuarto grupo en el que la mujer que es hipertensa crónica además añade o se asocia una preeclampsia. Tomando en cuenta esto, como usted bien lo decía, la manifestación principal es la presión alta
o la hipertensión. Pero a lo que se está llegando a deducir es que cualquiera de estas personas, el peligro es que en algún momento sí van a hacer preeclampsia. Doctor Yuri, ¿cómo más o menos se traduce esta alteración en todos los sistemas de la economía? Es decir, ¿qué alteraciones pueden ocurrir? Para decir algunos ejemplos nada más a nuestro público televidente. Bien, yo creo que la parte importante de entender, por ejemplo, para la audiencia, las mujeres y los varones que conforman una familia y que en algún momento la mujer entre en una gestación, es lo que usted dice. El problema es la preeclampsia. Lo más importante es saber qué es la preeclampsia y cómo se manifiesta. Al ser una patología sistémica, puede afectar cualquier parte del organismo. Y a medida que afecta cualquier parte del organismo, pueden empezar los síntomas. Por ejemplo, en un principio una mujer puede empezar a incrementar el peso anormalmente. Durante el prenatal, por ejemplo, se toma el peso, y si durante el prenatal una mujer empieza a sentir que se hincha, entonces ya se está manifestando, por ejemplo, una preeclampsia. Si una persona ve moscas volando, tiene tinnitus, tiene mareos, también nos está indicando en ese embarazo que posiblemente esté presentando signos de vasoespasmo, quiere decir una vasoconstricción a nivel de todos los sistemas. Puede irse agravando, puede empezar a presentar náuseas, puede empezar a presentar vómitos, puede presentar en algún momento dolores que pueden manifestarse a nivel de la parte hepática, o como se llama un dolor en barra, que se llama el signo de Chaucier, que suelen confundir, por ejemplo, con una patología vesicular, como si simulara un dolor de vesícula. Puede presentar disminución en la orina, puede presentar además algunos otros problemas, por ejemplo, a nivel de la visión, tener visión borrosa, cefaleas intensas, quiere decir dolores de cabeza intensos. Como usted puede ver, esta mujer que está embarazada puede empezar a presentar todos estos signos llamados de vasoespasmo que pueden empezarnos a llamar que ella está empezando a presentar una patología que se llama preeclampsia. Yo creo que está muy claro, amigos. Una señora que tiene hipertensión, 140/90, para decir una base, y presenta estos síntomas que señaló el doctor Pérez, es una paciente que está con preeclampsia severa y que probablemente está próxima a convulsionar, a tener ataques. Es decir, estos signos hay que tomarlos muy bien en cuenta. Y puede ser una señora que solo tenía hipertensión y nada más, pero ahora se suman estos síntomas y es, como bien señaló, nada más que la traducción de la afectación por la vasoconstricción de los vasos, de las arterias, de cada uno de los sistemas. Hemos de seguir aclarando este tema tan conflictivo con el doctor Yuri Pérez, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor,
problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchen. Continúa con la programación de TVU. Estimados amigos, estamos conversando con el doctor Yuri Pérez sobre un tema vital en la vida de las mujeres embarazadas, el de la preeclampsia y eclampsia. Yo tenía una pregunta para el doctor Pérez que quedó como pendiente. Doctor Pérez, me llamó mucho la atención este signo, este dolor en barra que presentan las señoras, porque no tiene otro significado sino que el hígado, que está cubierto por una membrana, su cápsula, se edematiza y la cápsula está a tensión. Si esto no se controla, amigos, el hígado se rompe, se parte. Este signo en barra es muy llamativo y muchos creen que es simplemente, como bien dijo el doctor Pérez, un cólico, un dolor vesicular, etc. No hay que dejar de pensar en la presión, que es la base de sustentación a lo mejor de todo lo que viene después. Doctor Pérez, ¿todos estos signos que relató se deben necesariamente presentar en la paciente que tiene preeclampsia o no? Es muy interesante la pregunta porque vamos a identificar, en primer lugar, la base fisiopatológica de la enfermedad es que en un primer lugar hace vasoespasmo generalizado. Quiere decir que todas las arteriolas y capilares y metaarteriolas del organismo hacen contracción. Esto origina que en un primer momento además hay una alteración del agua que produzca un edema y esta vasoconstricción produce una hipoxia y la hipoxia necrosis en cualquier célula del cuerpo. O sea, este proceso fisiopatológico puede pasar en un órgano, en un sistema, en varios sistemas, de acuerdo a la variabilidad individual de una persona. Es importante porque nosotros podemos identificar una paciente que pueda presentar solamente alteración en uno de sus sistemas o en uno de sus órganos. Le doy un ejemplo. Puede aparecer una paciente que empieza a tener insuficiencia respiratoria, tiene dificultad respiratoria y automáticamente tiene una insuficiencia respiratoria que amerite una intubación, que ha hecho un edema agudo de pulmón, pero no ha tenido un efecto en el hígado todavía. Hay otra paciente que puede tener un efecto en el hígado. Primero el hígado se afecta, empieza el signo en barra por la misma patología, puede reventar el hígado o puede empezar a manifestarse laboratorialmente en una complicación de una disfunción hepática fulminante. Claro, Esto puede necrosarse. Puede necrosarse el hígado. Se dice que en este síndrome no solamente se puede hacer diagnósticos clínicos, también tienen que ir con diagnósticos laboratoriales. Hay muchas pacientes que llegan a un hospital con la presión elevada, sin ningún síntoma de vasoespasmo, pero cuando usted le toma el laboratorio resulta que toda su función hepática o toda su función renal está alterada, sin ver una sintomatología, lo cual también le llama para que usted tome una conducta, para que usted vea. Puede llegar una persona muy afectada, convulsionando, en estado de coma, con ruptura hepática, con insuficiencia renal. Esa persona ha afectado varios órganos y varios sistemas al mismo tiempo. ¿Por qué esa variabilidad? Porque la afectación, además de que va a varios sistemas, también depende de cómo es la reacción del cuerpo humano, cómo es la reacción y el mecanismo de defensa en algún momento que tiene la madre. Doctor Yuri, ¿hay un agente etiológico, hay una causa única para que las mujeres sufran de preeclampsia? Mire, cuando nosotros dilucidamos, el día que se encuentre la causa básica, yo creo que van a tener el premio Nobel. Pero en esta patología sindromática,
se han esgrimido muchas teorías. Es la enfermedad de las 1000 teorías. De las 1000 teorías. Pero lo más importante es que se ha podido determinar que hay factores que predisponen. Hay factores que se han identificado que si nosotros identificaríamos en un primer momento en la mujer, podríamos tal vez prevenir mayores complicaciones de la enfermedad. Correcto. ¿Por qué no entramos entonces a más o menos enumerar qué pacientes estarían más susceptibles seguramente que otras de hacer preeclampsia durante su embarazo? De hecho, se ha especulado mucho al respecto. Por ejemplo, se dice que las mujeres muy jóvenes que se embarazan, hablemos de una chica de 15, 16 años, son mucho más susceptibles que una de 25. ¿Es verdad? ¿Y cuáles serían otros factores? Bien, como las 1000 teorías, también se han encontrado muchos factores, algunos mayores y otros coadyuvantes de la misma patología. Se han encontrado, por ejemplo, que la preeclampsia hacen con mayor frecuencia mujeres primigestas, pero también las que están en el lado opuesto, en las grandes multigestas. Correcto. Se ha encontrado que también hacen mayor preeclampsia personas que pueden tener antecedentes, por ejemplo, de cardiopatías, de nefropatías o de hipertensión en la familia. Fíjense que no solamente es hipertensión anterior en ellas, sino también de familias que tienen hipertensión. Se ha podido evidenciar con mayor frecuencia en pacientes que tienen diabetes. Obesidad también. Obesidad, síndromes metabólicos o pacientes en condiciones sociales. Se ha podido identificar y decir, se han encontrado pacientes que presentan esta preeclampsia en lugares de niveles socioeconómicos bajos, con factores de desnutrición importantes. Y de estrés también. El estrés o la falta de oxígeno. Dicen que la hipoxia puede condicionar también esta patología. Entonces hay un sinnúmero de factores de riesgo y también de factores predisponentes que han de ver en esa mujer la probabilidad de que desarrolle una preeclampsia. Correcto. Me está usted recordando, por ejemplo, que los embarazos gemelares también tienen una posibilidad de hacer más frecuentemente el cuadro que las que tienen embarazo único. En fin, no hay duda, estos factores son importantes y qué bueno que lo ha señalado, porque cuando hacemos el prenatal, nosotros podemos naturalmente identificarlas y a lo mejor definir una estrategia para disminuir la signosintomatología o retardar el cuadro, en fin, coadyuvar de alguna forma, no obstante de que no tenemos un agente etiológico, un agente causal, que no sea el propio embarazo, ¿verdad? Sí, en el último tiempo se ha trabajado a nivel mundial, especialmente en los lugares donde hay mayor incidencia de la preeclampsia, y resulta que son países del tercer mundo, países con mucha pobreza, países que tienen cierta condición de vida, y que precisamente organizaciones internacionales o países que tienen menos incidencia son los que se han dedicado a estudiar esto. Pero se ha llegado a una conclusión que se puede prevenir que la enfermedad llegue a estados tan críticos como la muerte, como el estado de coma, pudiendo identificar los factores de riesgo a más temprana edad gestacional durante el control prenatal. Correcto. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero es que necesitamos, evidentemente, que un sistema de política de salud haga que las mujeres tengan conciencia, en cuanto están embarazadas, a iniciar cuanto más temprano su control prenatal. Correcto. Ese control prenatal, ¿qué va a hacer? Nos va a permitir identificar estos factores de riesgo. Es más, dice que se puede hacer, proponen muchos lineamientos de identificar 1, 2 o 3 factores de riesgo ya en edades tempranas del embarazo que nos permitan indicar que posiblemente esa mujer pueda ir a hacer una preeclampsia. Pondremos un ejemplo. Yo estoy en el consultorio, me viene una señora con su primer control a las 13 o 14 semanas de gestación. Ojalá pudiéramos encontrar mucho más antes, pero viene en esa edad gestacional. La señora tiene el antecedente de haber hecho hipertensión
en su anterior embarazo. Tiene un antecedente de también haber tenido familia que es hipertensa. Además, tiene obesidad. Y además, esa mujer puede tener una elevación en su glicemia, posiblemente una diabetes. Todos estos factores de riesgo ya me están indicando la casi probabilidad segura de que ella me va a hacer una preeclampsia. Y fíjese que en este primer momento no tiene la presión elevada. Exactamente. ¿No? Yo creo que, amigos, este es el mensaje. Las señoras deben ir, enseguida que se sienten embarazadas, a hacer su primera consulta. Y si se identifican estos factores, entonces el médico clasificará a la paciente y podrá a lo mejor asumir, de ello vamos a hablar enseguida, algunas medidas que ayuden a que el embarazo se desarrolle de la mejor forma e inclusive tomar alguna medida preventiva, ¿verdad? Sí. ¿Esto qué quiere decir con lo que le mencionaba antes? Que cuando ya encontramos la hipertensión o la presión elevada en esta paciente, quiere decir ya con seguridad que es una mujer hipertensa y que va a ir con una preeclampsia segura. Correcto. ¿No? Ahora, ¿a qué viene esto? Si nosotros encontramos unos factores de riesgo que nos indican que esta mujer posiblemente haga una hipertensión y una preeclampsia, entonces podemos tomar medidas, no un tratamiento. Esto quiere decir que tarde o temprano esa mujer va a ser preeclampsia, pero más vale que la haga tarde. Correcto. Es decir, cuanto más el embarazo esté en edades más próximas al parto o se presente en edades gestacionales mayores, va a ser mucho más fácil controlar, pero ante sobre las cosas que no haga una complicación, digamos, de tipo convulsión, de tipo eclampsia, alteraciones hepáticas. Se propone que estas mujeres que tienen factores de riesgos determinados y que todavía no han presentado una hipertensión, se puede hacer una especie de prevención con el uso de la aspirina, vulgarmente llamada, que es el ácido acetil salicílico. En muchos países dan una dosis de 150 miligramos aproximadamente o 70, pero en nuestro país se ha podido determinar que no tenemos ni 70 ni 150, y lo único que nos queda es la aspirineta que tiene 100 miligramos. Y dándole a esta persona cada día la toma de una aspirina, se dice que se ha visto en muchos trabajos de investigación basados en la evidencia que ellas harían una, sí, preeclampsia posiblemente, pero a más tardía edad gestacional y con menos complicaciones de aquella persona que no hace esta prevención. Correcto. Amigos, no hay duda ninguna de lo que dice el profesor Pérez. Cuanto más temprano se presente el cuadro de la preeclampsia, el pronóstico es peor. Y cuanto más tardíamente ocurre esto, el pronóstico es mejor. Y como la causa del problema está radicado en el embarazo, tal vez en la placenta más que en el feto, entonces uno piensa y razona y dice, el cuadro podría concluir cuando termine el embarazo. Pero para que esto ocurra, obviamente deben buscarse condiciones y el doctor Pérez nos ha dicho algo vital. Cuando se identifican estos factores, los médicos, los especialistas, han definido por hoy que la ASA, la aspirina, es el mejor fármaco en la dosis que ha señalado, 100 miligramos día, para disminuir la sintomatología y a lo mejor postergar la severidad del cuadro para mucho más adelante en el embarazo. Se han intentado, doctor Pérez, otro tipo de terapéuticas, pero usted ha dicho algo importante, la medicina basada en la evidencia no ha demostrado que sean efectivas, ¿verdad? Por eso creo que por lo pronto nos quedamos con esta posibilidad. Amigos, vamos a hablar de las complicaciones que sufre la paciente con preeclampsia y eclampsia, pero permítanme ir a un corte ahora, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Oficina de Educación Médica y Calidad. Amigo estudiante y colega docente
de la Facultad de Medicina. Te invitamos a incorporarte a esta nueva unidad, creada para contribuir a la mejora de la calidad de nuestros egresados. Podrás hacer realidad de manera libre e irrestricta cualquier iniciativa o proyecto en áreas de investigación educativa sobre rendimiento estudiantil, desempeño docente, sistema de evaluación, calidad de vida institucional, tutoría de estudiantes y docentes a estudiantes con bajo rendimiento. Atención al estudiante extranjero. Participación en proyectos académicos innovadores, programas de información humanística y relaciones interpersonales, programas de capacitación complementaria, programas de arte y cultura. Ven a hacer con nosotros lo que más te guste. Oficina de Educación Médica y Calidad. Continúa con la programación de TVU. Amigos, seguiremos conversando sobre el tema con el doctor Yuri Pérez. Doctor Yuri, la preeclampsia así presentada, es decir, con elevación de la presión, con estos signos que afectan a diversos sentidos, la vista, el oído, etcétera, a muchos órganos, el hígado, el riñón, ¿se puede manejar ambulatoriamente o es absolutamente necesario que se haga bajo internación? Bien, es importante esto. El primer nivel de complejidad, es decir, cuando la paciente va al consultorio o al centro de salud, es detectada como presión elevada. Mientras no haga signos de vasoespasmo o tenga alteraciones laboratoriales, puede ser controlada en el primer nivel. Pero la obligación es que una paciente que ya se ha diagnosticado por preeclampsia, en este caso, por ejemplo, una preeclampsia leve, ya debe tenerse el cuidado de hacer la transferencia a un nivel mayor. Eso quiere decir que tenemos que tener cuidado de hacer la referencia en forma oportuna. ¿Por qué? Porque esa paciente se convierte en una paciente con un embarazo de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo se debe atender en hospitales de segundo nivel y en hospitales de tercer nivel, porque se tiene que hacer el monitoreo de estas pacientes mediante, por ejemplo, ecografías, estudios laboratoriales, para ir monitorizando que no haya alteración. Además, es una cosa importante, muchas de las pacientes necesariamente van a requerir internación cuando ya se manifiesta. El problema viene en la internación. De acuerdo a la severidad del caso, se tiene que tomar en cuenta cuándo se termina el embarazo. Correcto. Antes se tenía un concepto muy claro que decía paciente con preeclampsia detectada, y más si es preeclampsia severa, paciente que se debe interrumpir el embarazo independientemente de la edad gestacional. Hoy han ido cambiando los conceptos, ha ido mejorando las condiciones de monitoreo para poder determinar en qué momento se va a interrumpir. ¿De qué depende el que se interrumpa un embarazo? Primeramente, si el embarazo es con una edad gestacional muy pequeña, por debajo de las 30 semanas es complicado. ¿Por qué? Porque no solamente es solucionar el problema de la preeclampsia, sino también de la prematurez del recién nacido. Que es diferente a enfocar una paciente que está por encima de las 34 semanas, donde se puede interrumpir siempre y cuando ese niño esté en muy buenas condiciones y eso sea la madre la causa de la interrupción. ¿En qué ha venido la controversia? Que el momento de la interrupción en edades gestacionales menores era indispensable independientemente de la edad gestacional. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿La vida de la madre? Porque la madre, cuando se complica, puede morir en fracciones de horas o en fracciones de días, en lo que
vea el organismo. Y la única forma de monitorizar en un hospital a una mujer es cuando se determina exactamente la terminación del embarazo. Una mujer que empieza a presentar alteraciones en el recién nacido, que se determina por la fluxometría, que nos va a evidenciar la vitalidad del feto independientemente de la condición que esté la madre, se requiere la interrupción. Un feto que está estable, pero cuya madre se está descompensando, el riñón está empezando a fallar, el hígado está empezando a tener una descompensación total o puede empezar a tener una encefalopatía, quiere decir hipertensiva, quiere decir que pueda convulsionar, puede entrar en coma o pueda tener alguna otra alteración, debe interrumpirse el embarazo. Es más, si nosotros encontramos un laboratorio totalmente alterado, también nos da la opción de poder interrumpir. ¿A qué conclusión llegamos? Que necesariamente tiene que ser internada una paciente que está en un estado de preeclampsia, peor si es severa, porque el manejo no se lo puede hacer ambulatorio. Doctor Pérez, ¿de qué se muere la paciente? Gracias, doctor. En la experiencia en el hospital de la mujer, es un hospital de tercer nivel, lamentablemente llegan pacientes casi en estado terminal o en un estado donde la enfermedad ha comprometido todos los sistemas. Para nombrar, la primera causa por la que puede morir una paciente que llega es porque ha tenido una encefalopatía hipertensiva, que entra al coma, a la convulsión, el accidente vasculocerebral y fallece. La ruptura hepática, el síndrome de HELLP, quiere decir una alteración y complicación hepática. La tercera, una insuficiencia renal aguda y una coagulación intravascular diseminada. Estos 4 factores, ya sean aislados o lo peor, es que vienen juntos, unos de otros, es prácticamente fulminante para una paciente. Por eso, además, algo que me olvidaba y que quiero recalcarle, que actualmente los hospitales de tercer nivel tienden a unidades de manejo de la hipertensión y de la preeclampsia, pero estas unidades no son dirigidas solamente al manejo obstétrico. Maneja lo que se denomina la obstetricia crítica, y la obstetricia crítica no solo necesita al obstetra o al cirujano capaz de solucionar en este momento problemas que hay que tomarlos con rapidez, como una cirugía, como una ruptura hepática, sino también unidades de terapia intermedia y terapia intensiva, que es el soporte básico para que estas pacientes puedan, lo que le digo, escúcheme, sobrevivir a esta condición cuando llegan con una complicación. Amigos, creo que la explicación del doctor Pérez fue clarísima. Este es un cuadro que merece toda nuestra atención y no esperen que si sube la presión baje porque sí. Casi siempre esto va para peor. Casi siempre el cuadro es progresivo. En todo caso, el mensaje ha sido dado. Queremos, en nombre de ustedes y nuestro, agradecer al doctor Pérez por la gentileza que tuvo de compartir con nosotros, compartiendo su experticia, y quisiéramos comprometerle para que en una siguiente oportunidad hablemos de otro tema tan importante como este. Doctor Mendoza, cuando usted guste, yo muy agradecido por haber participado en su programa. Muchas Amigos, esto fue todo por hoy. Deseamos sinceramente que tengan un lindo fin de semana. Como siempre, les sugerimos, compartan con sus hijos, más si son chicos, si son pequeños. Ellos van a disfrutar de ustedes y ustedes también de ellos. Les dije hace un tiempo, cuando ellos crecen, a veces prescinden de nosotros. Y cuando no hemos hecho lo que debíamos hacer oportunamente y queremos tenerlos, a veces es demasiado tarde. Amigos, que la familia goce este fin de semana, que la alegría y el amor sean parte de su cotidiano vivir. Nos vemos en una semana. Muy buenos días.